Buenas tardes, mi nombre es Daniel Mejía, mi ID es 000288607 y el tema que escogí para este video final es el de pros y contras de la ley de víctimas y restitución de tierras. Primero empezaré hablando un poco sobre el conflicto armado en Colombia, que lleva más de 50 años vigente y ha sido escenario de incontables actores que han cometido constantemente violaciones a los derechos humanos de los colombianos. Algunas cifras dicen que son 220.000 los muertos que ha tenido esta guerra y que cada combatiente caído significa 4 civiles abatidos. Y se estima que son entre 6.6 y 8 millones de hectáreas las que han sido despojadas de sus dueños. A lo largo de la historia, los diferentes gobiernos han intentado acabar con ese conflicto, ya sea mediante la vía de las armas o mediante una vía más diplomática como el diálogo, como lo está haciendo el actual presidente Juan Manuel Santos con las conversaciones de paz en La Habana. Lastimosamente, a lo largo de la historia, y este gobierno no es la excepción, el conflicto se ha visto como simplemente un conflicto armado, algo bélico, dejando a un lado el ámbito político y socioeconómico que este trae. Un ejemplo claro de esto es como el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que en La Habana solamente se discutirán temas que tengan que ver con el conflicto armado, como la dejación de armas, entre otros, pero no se van a tratar temas que tengan que ver con el modelo económico vigente o la estructuración del Estado. Por esta razón es que muchas veces se deja a un lado el pensamiento de la tierra como una fuente de poder político y económico, y no se concibe que el modelo económico imperante, tan desarrollista, extractivista y excluyente, que pone en peligro la posibilidad de mantener la tierra e imposibilita la generación de condiciones para permitir la garantía efectiva de los derechos de los campesinos colombianos, es un generador de víctimas que son invisibilizadas, pues esta parte del conflicto no es igual de relevante que las víctimas de la Fuerza Armada legal e ilegal, así como tampoco se ven en los noticieros los efectos negativos que tiene el conflicto, la firma de los tratados de libre comercio, TLC, que ha hecho el gobierno. Las víctimas, tanto en el ámbito político como socioeconómico, han sido exiliadas y excluidas de las ayudas que aporta el gobierno, pero en este momento el gobierno de Santos se ha procurado porque éstas también tengan un lugar. La Ley 1448 de 2011, también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es un proyecto legislativo que busca el reconocimiento de víctimas del conflicto armado, así como sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantías de no repetición, es decir, los objetivos de la justicia transicional. Pues Colombia es el primer país del mundo que habla de justicia transicional sin tener claro que el conflicto va a llegar a su fin, lo que hace que mientras se acuerda la paz entre el gobierno y las FARC, el primero le da concesiones al segundo que ponen en duda los derechos que se les debe dar a las víctimas. Esta ley es un paso hacia la reconciliación social, partiendo del reconocimiento y reparación de víctimas invisibilizadas históricamente, pero uno se puede preguntar hasta qué punto se va a reparar a las víctimas y qué víctimas van a ser reconocidas. Es muy difícil de esclarecer las diferentes preguntas, ya que las víctimas del pasado se le agregan las víctimas del presente y las del futuro que están por llegar. Además, si se logra el tratado de paz con las FARC, aún quedarían grupos guerrilleros armados al margen de la ley, como grupos paramilitares que generan una multicriminalidad organizada que también, a fin de cuentas, va a ser un generador de víctimas. La ley habla y busca medidas de atención y asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. Con concordancia a lo anteriormente mencionado, es importante destacar que no todas las víctimas son tenidas en cuenta, ni todas las víctimas van a ser beneficiadas por una restitución o una compensación por la delimitación del universo de víctimas que se estipula en la ley. Esta delimitación tiene tres distinciones conceptuales: una temporal, otra como el reconocimiento del actor armado como participante del conflicto, y la última es el nivel de involucramiento de la víctima en las dinámicas del conflicto armado. La delimitación temporal se basa en que no todas las víctimas van a tener los mismos beneficios según la fecha en que hayan ocurrido las violaciones. Esto es, aquellas que hayan sufrido del conflicto antes de 1985 van a tener solamente una reparación simbólica. Aquellas que hayan sido víctimas entre 1985 y 1991 tendrán una compensación económica,
y aquellas que fueron o serán víctimas desde 1991 hasta 10 años de entrada en vigencia de la ley, es decir, hasta el 2021, serán beneficiadas con la restitución de sus tierras. Por otro lado, el reconocimiento del actor armado como participante del conflicto se basa en que solo podrán ser beneficiadas las víctimas de los actores que el gobierno indique hacen parte del conflicto. Por lo tanto, las víctimas de la delincuencia común y del paramilitarismo no hacen parte del beneficio brindado por el Estado. Por último, el nivel de involucramiento de la víctima en las dinámicas del conflicto va a ser el factor para evitar que los victimarios tengan un beneficio de víctimas. Por lo tanto, no se reconocerán como víctimas los actores armados ilegales y queda aclarado que los menores de edad reclutados forzosamente solo se reconocerán víctimas si al momento de la desmovilización siguen siendo menores de edad. Además, se estipula que en los casos de los mal llamados falsos positivos, los familiares de las víctimas serán considerados como tal después de una exhaustiva investigación que esclarezca que la víctima no era parte de ninguna organización ilegal. Por lo tanto, se puede decir que las víctimas de las fuerzas militares no son realmente tenidas en cuenta y, en conclusión, la ley no brinda medidas de atención, asistencia y reparación integral a todas las víctimas del conflicto. Se supone que esta ley se expidió pensando en corregir los errores de impunidad de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares e incluye a las víctimas olvidadas por dicha ley anterior, y se toma como una demostración de paz y un paso concreto encaminado a la construcción de una situación de postconflicto, pero como ya vimos, esta ley no ayuda a corregir la ley anterior, sino que deja más vacíos en el postconflicto colombiano, pues en la práctica la ley no alcanza a ser totalmente aplicable por diferentes razones. Algunos ejemplos serían la existencia de grupos armados ilegales que van en contra del cumplimiento de la ley y asesinan a aquellos campesinos que piden el cumplimiento de la ley, así como los funcionarios públicos que los ayudan. Además de esto, hay entidades estatales que están envueltas en violaciones de derechos humanos por acción u omisión que dejan en entredicho el posible ambiente para la reconstrucción de paz y la restitución y reparación de las víctimas. Para lograr la restitución, los campesinos que se vieron obligados a huir de su tierra pueden encontrar problemas en el trámite para que se les reconozca como víctimas si no se les ha reconocido como personas desplazadas forzosamente. Y los que logran ser restituidos y vuelven a su tierra se encuentran con personas armadas que vuelven a desplazarlos o con constantes amenazas que les hace ver que es mejor no volver. En tanto a la economía de los restituidos, la ley no contempla la restitución del patrimonio total de los desplazados, ni tampoco medidas de reparación complementarias como la indemnización del lucro cesante. Además, los subsidios que la unidad de restitución pide al Banco Agrario no se logran hacer efectivos, pues esta entidad bancaria no hace préstamos para construcción de vivienda rural en periodos con historial de violencia, y los subsidios que se les da al campesino para que vuelva a trabajar su tierra son totalmente inútiles, porque éste debe entrar al mercado a competir con la mercancía que entra al país con los tratados de libre comercio. Último, es importante precisar que mientras hay conversaciones de paz y se expide esta ley, el gobierno está favoreciendo las dinámicas de acaparamiento de tierras a costa de las comunidades agrarias que son despojadas y acalla y estigmatiza las protestas sociales, legitimizando la fuerza pública, lo que deja en duda las verdaderas intenciones de que reconozca que el conflicto realmente tiene más ámbitos a diferencia del armado y que estos dejan igual cantidad de víctimas que necesitan la ayuda estatal. Muchas gracias.